Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchísimas personas con la intriga a flor de piel. Ya saben que aquí nos encanta traerles los detalles más jugosos y las primicias más esperadas, y esta vez la tenemos. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y por supuesto en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. La pareja que conquistó nuestras pantallas con su química explosiva en Erkencikus, el pájaro soñador. Pues bien, hoy vamos a hablar de lo que se rumorea y lo que parece ser un secreto a voces, su posible celebración de Año Nuevo, un festejo que se perfila como íntimo y, quién sabe, quizás mucho más significativo de lo que imaginamos. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos. No se arrepentirán. Como les decía, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasó la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo hablaba de una complicidad que enamoró al público. Y aunque oficialmente siempre han mantenido una relación de compañeros y amigos, los rumores de un romance siempre han estado ahí, latentes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas y esa chispa innegable que desprendían juntos. Después de la exitosa serie, sus caminos se separaron profesionalmente, pero esa conexión, esa historia, parece haber dejado una huella profunda. Y ahora, con la llegada de un nuevo año, parece que esa historia podría estar escribiendo un nuevo capítulo, uno que se ha mantenido bajo un velo de discreción y que, por eso mismo, despierta aún más nuestra curiosidad. Se habla de un año nuevo compartido, de un festejo íntimo, lejos de los flashes y las multitudes, un momento para ellos solos. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto realmente? ¿Es solo una reunión de viejos amigos celebrando juntos, o hay algo más profundo, algo que sugiere que esta amistad podría estar evolucionando hacia algo más romántico? Los detalles que han trascendido son, como era de esperar, escasos y muy selectos. Parece que la elección de un festejo íntimo no es casualidad. En un mundo donde sus vidas están constantemente bajo el escrutinio público, elegir un espacio privado para recibir el nuevo año dice mucho. Hablamos de un posible encuentro en un lugar acogedor, quizás una casa privada, rodeados de un círculo muy reducido de amigos cercanos. Imaginemos la escena, la calidez de un hogar, la compañía de las personas de confianza, la expectativa del cambio de año, y entre ellos Can y Demet compartiendo ese momento. La intimidad de estos momentos es precisamente lo que los hace tan especiales y a la vez tan difíciles de confirmar. No esperamos grandes anuncios ni posados oficiales, sino más bien pequeñas pistas, detalles que solo los más observadores podrán captar. Y ahí es donde entramos nosotros, para analizar cada indicio y tratar de unir las piezas de este rompecabezas. Recordemos que ambos actores han tenido sus altibajos en el amor desde que terminaron Erkencikus. Cada uno ha estado en relaciones, ha tenido sus experiencias, pero siempre hay esa pregunta recurrente en la mente de los fans, ¿y si la verdadera conexión estaba ahí, en la pantalla, y luego se mantuvo fuera de ella? El hecho de que, a pesar de sus proyectos individuales y las distancias, parezcan mantener un vínculo cercano y se les vea juntos en ocasiones especiales, alimenta esta teoría. Una celebración de Año Nuevo íntima es, sin duda, una de esas ocasiones que pueden ser muy reveladoras. No es un evento público, no hay presión de ser vistos o fotografiados, es un momento para ser uno mismo, para relajarse y disfrutar de la compañía. Y si esa compañía se elige conscientemente, si se decide compartir un momento tan personal como el inicio de un nuevo año con alguien, es porque esa persona tiene un significado especial. Además, pensemos en el contexto. El Año Nuevo es una fecha simbólica. Es un tiempo de reflexión, de hacer propósitos, de mirar hacia el futuro, pero también de valorar el presente y el pasado. Celebrar este momento con alguien sugiere que esa persona forma parte importante de ese presente y se desea que siga formando parte del futuro. Si Can y Demet están eligiendo compartir este momento, podría ser una señal de que su relación, sea cual sea su naturaleza actual, es una que ambos valoran profundamente. No estamos hablando de una simple amistad de compañeros de elenco que se encuentran por casualidad. Hablamos de una conexión que, al parecer, ha perdurado en el tiempo y que ahora se manifiesta en este tipo de gestos significativos. La discreción con la que se está manejando esta
BLE celebración también es un punto a destacar. En la era de las redes sociales, donde cada pequeño detalle se vuelve viral, la decisión de mantener esto en privado es una declaración en sí misma. Sugiere un deseo de proteger su espacio personal, de vivir momentos genuinos sin la presión de la exposición constante. Esto podría indicar que lo que sea que esté sucediendo entre ellos es algo que quieren cultivar con calma, sin interferencias externas. Y eso, para muchos, es una señal de madurez y de un profundo respeto por la otra persona y por la relación. Ahora, es importante ser cautelosos y no caer en la especulación desenfrenada. Lo que tenemos son indicios, rumores y la interpretación de estos hechos por parte de los fans y los medios. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, sumada a la naturaleza de estos eventos, nos da material para debatir y para mantener viva la llama de la curiosidad. ¿Podría ser que después de años de amistad y admiración mutua, algo haya florecido? ¿Se trata de un momento de conexión profunda entre dos personas que se entienden y se apoyan? Imaginen las conversaciones, las risas, los brindis. Un momento íntimo, quizás con música suave, buena comida, y la emoción de las 12 campanadas. En ese ambiente las barreras caen, y las verdaderas intenciones, los verdaderos sentimientos, a menudo salen a la luz. Si Can y Demet están compartiendo un festejo tan personal, es probable que haya una base de afecto y confianza muy sólida. Y en la vida, especialmente en el mundo del entretenimiento, encontrar a alguien con quien puedas compartir estos momentos de vulnerabilidad y alegría genuina es algo muy valioso. Además, no olvidemos el impacto que tuvieron juntos. La química que mostraron en Erkencikus no fue algo que se pudiera fingir fácilmente. Fue algo que resonó con el público a un nivel muy profundo. Y a veces esas conexiones que nacen en la ficción, si hay una base real, pueden evolucionar hacia algo más en la vida real. El hecho de que sigan teniendo un interés mutuo, que se busquen para compartir momentos importantes, es una prueba de que esa conexión, de una forma u otra, sigue existiendo. Y es que al final, lo que más nos gusta de estos dos actores es precisamente su autenticidad. Han mostrado ser personas cercanas, con sus luchas y sus alegrías. Y verlos compartir momentos que parecen ser tan genuinos y significativos, como una celebración íntima de Año Nuevo, solo refuerza esa percepción. No se trata de crear fantasías, sino de apreciar la posibilidad de que en medio de un mundo tan mediático, todavía existan espacios para el amor, la amistad y la conexión humana real. La industria del entretenimiento es un torbellino constante de proyectos, de viajes, de compromisos. Mantener una conexión significativa en medio de esta vorágine es un desafío considerable. Sin embargo, Can Yaman y Demet Özdemir parecen tener esa habilidad especial para cultivar sus relaciones, incluso a pesar de las distancias geográficas y de las exigencias de sus carreras. El hecho de que se les relacione, de que se hable de ellos compartiendo momentos tan íntimos como la bienvenida a un nuevo año, sugiere que su vínculo trasciende las superficialidades que a menudo se asocian con el mundo de la fama. Consideremos también la madurez que ambos han demostrado en sus trayectorias. Han pasado por el éxito arrollador, por la exposición mediática intensa, y han sabido navegar estas aguas con una profesionalidad admirable. Esta madurez también se refleja en la forma en que manejan sus relaciones personales. La prudencia al compartir detalles, la elección de momentos privados para celebraciones significativas, todo apunta a una comprensión profunda de lo que significa construir algo sólido y duradero, ya sea una amistad o algo más. En este sentido, una celebración de Año Nuevo íntima no es solo un evento festivo. Es una declaración. Es una forma de decir, en este momento crucial, en el umbral de un nuevo comienzo, quiero compartirlo contigo. Y cuando esa persona es alguien con quien se ha compartido una conexión tan intensa en el pasado, como la que tuvieron en Erkencikus, la especulación se vuelve aún más comprensible. Los fans que se enamoraron de su química en pantalla, ven en estos gestos una posible reedición o continuación de esa magia en la vida real. Además, es importante recordar que el tiempo pasa y las personas evolucionan. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas, pueden llevar a reevaluar relaciones pasadas. Quizás después de un tiempo Can y Demet se han dado cuenta de que la conexión que compartían era más profunda de lo que habían percibido en ese momento o que al madurar como individuos, la compatibilidad se ha fortalecido. Un festejo íntimo de Año Nuevo podría ser la chispa que reaviva o solidifica esos sentimientos. Los medios de comunicación y los fanáticos a menudo buscan narrativas, historias que cautiven y emocionen. Y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir
Demir, con su fuerte conexión en pantalla y los rumores persistentes de una posible relación en la vida real, es una de las más fascinantes del panorama turco. La posibilidad de que hayan celebrado juntos el Año Nuevo añade un capítulo intrigante a esta narrativa. En definitiva, lo que estamos presenciando, o más bien, lo que estamos intuyendo, es la evolución de una conexión que cautivó al mundo. Si bien no tenemos confirmación oficial, los indicios apuntan hacia un gesto significativo que revela una cercanía y un afecto especial entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su posible celebración íntima de Año Nuevo es un recordatorio de que, a veces, los momentos más importantes de la vida son los que se viven en privado, rodeados de las personas que más queremos. Y si Can Yaman y Demet Özdemir están eligiendo compartir ese momento, es porque su vínculo es algo que ambos quieren valorar y, quizás, hacer crecer. Así que mientras esperamos confirmaciones o desmentidos oficiales, disfrutemos de la intriga, de la especulación sana y del cariño que sentimos por estos dos artistas. Su posible festejo íntimo de Año Nuevo es un recordatorio de que, a veces, los momentos más importantes de la vida son los que se viven en privado, rodeados de las personas que más queremos. Y si Can Yaman y Demet Özdemir están eligiendo compartir ese momento, es porque su vínculo es algo que ambos quieren valorar y, quizás, hacer crecer. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre la posible celebración de Año Nuevo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado el significado de un festejo íntimo en el contexto de sus vidas públicas y la importancia de los gestos que sugieren una conexión profunda y duradera. La discreción con la que se maneja esta noticia solo aumenta la intriga y la expectativa. Lo que sí es claro es que, ya sea una amistad muy fuerte o algo más, su vínculo sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este posible festejo íntimo? ¿Creen que hay algo más entre Can y Demet? Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.